Buenas tardes, nos encontramos en una nueva entrevista por parte del equipo de PIA Global. En esta ocasión vamos a estar hablando con Julián Vilmes. Él es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, becario del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. También integra el equipo y la red de investigadoras e investigadores de la cuestión Malvina y de la red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Juli, si se agrega algo más a este listado, me corregirás y me dirás. En principio te agradecemos por tu tiempo, por tu aporte. También es un gran colaborador del portal PIA Global, siempre en lo que atañe a los temas de la cuestión Malvinas y el Atlántico Sur. Hemos compartido y bueno, ha colaborado sus aportes y sus análisis en el portal. Así que te damos la bienvenida, Juli. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Y sí, a la descripción que decías, participo en distintas redes o espacios con colegas tratando de, bueno, esto del quehacer científico, hacerlo en forma colectiva, con una mirada comprometida desde la posición argentina y nuestroamericana. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, también nos encontramos con Oscar Rotundo, el editor del portal PIA Global. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto grande compartir con ustedes en esta fecha tan interesante porque comienza una nueva festividad del 9 de julio y justamente en función de lo que es la soberanía de nuestra patria, el tema Malvinas es un tema que nos llevamos en el corazón y que tiene una profundidad muy grande en este momento justamente por las políticas que está desarrollando el gobierno de Javier Milei. A todo esto yo quería preguntarte entonces, como ustedes que son divulgadores, defensores, estudiosos sobre todo el tema del colonialismo inglés y otanista en la región Malvinas, ven estas políticas que se están desarrollando y cuál es tu evaluación sobre cuál es el aspecto estratégico que hay detrás de todo esto. Sabemos que Israel está explotando petróleo próximamente, así que queríamos tener un poco la idea general de cuál es tu pensamiento sobre el tema que estamos desarrollando. Sí, nosotros venimos prestándole bastante atención a la serie de eventos, de anuncios, de hechos que se vienen produciendo en torno a la cuestión Malvinas, Atlántico Sur, Antártida y Patagonia, que hay que abordarlo en forma articulada. De hecho, la última directiva de política de defensa nacional de nuestro país del año 2021 lo define como un escenario sur y que es un mismo sistema geoestratégico, todo eso que acabo de nombrar, toda la región austral, marítima y antártica de nuestro país y patagónica de nuestro país. Y lo que podemos observar es una avanzada, una ofensiva de la OTAN muy fuerte, muy marcada, que se puede enumerar en una serie de hechos que van desde estos anuncios de que iniciaría este año la extracción petrolífera en las aguas al norte de las Islas Malvinas, como también el presunto descubrimiento que hace un medio británico de petróleo en la Antártida por parte de Rusia. Ahí podemos ver el renovado rol que está teniendo el petróleo, los hidrocarburos, en conjunto con toda la cuestión energética en el marco de la disputa geopolítica que podemos observar a nivel mundial que se está recrudeciendo y con una serie de acuerdos que lleva adelante el actual gobierno, como ustedes bien lo definen, colonial o paracolonial de Javier Milei en Argentina, en articulación con sus mandamases del norte, en su alineamiento incondicional y totalmente subordinado con Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y el mundo occidental en términos generales, y que incluso termina con el ridículo total que es la solicitud de ingreso de Argentina a la OTAN por parte del actual ministro de Defensa, Luis Petri, cuando la potencia colonialista que usurpa nuestras Islas Malvinas y aproximadamente un tercio de nuestro territorio, contabilizando también no solo las islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, sino todos los espacios marítimos correspondientes a esas islas y también la disputa que tenemos en la Antártida, teniendo en cuenta que el territorio británico argentino se solapa totalmente con el territorio británico, el argentino con el Antártico. Es una situación que está congelada por el sistema del Tratado Antártico, pero no se puede obviar que ellos tienen pretensiones y que incluso desde
desde hace cientos de años, miran con mucho interés a la Patagonia y a todo este sistema geoestratégico al que estaba haciendo referencia. Y los británicos, que tienen un complejo militar muy importante en las Malvinas, y también en articulación con las Georgias y con lo que se denomina el collar de perlas británico-estadounidense en todo el Atlántico Sur, contabilizando también la isla Ascensión y los distintos enclaves estratégicos que tienen en distintas islas, eso es un enclave de la OTAN y es en última instancia la OTAN la que usurpa nuestras islas. Y bueno, y es el gobierno argentino el que no solo solicita el ingreso a la OTAN, sino que el 4 de abril de este año, 2 días después del aniversario de la Guerra del Atlántico Sur, lleva adelante un acto entre gallos y medias noches, un viaje relámpago, y anuncia una base naval conjunta en articulación con Estados Unidos, con la comandante del Comando Sur, la generala Laura Richardson, lo cual nosotros entendemos que vulnera totalmente nuestra soberanía, y podríamos enumerar otros hechos, pero como para dar algunos ejemplos representativos de esta avanzada muy fuerte que estamos viendo de la OTAN en nuestra Patagonia, Atlántico Sur y Antártida, y el rol facilitador que está jugando el actual gobierno para que esos intereses se afinquen, se consoliden, y que son los que usurpan una parte muy importante de nuestro territorio. Yendo a la cuestión del petróleo en particular, uno puede estimar que si se efectivizara el inicio de la extracción hidrocarburífera, que lo anunció esta empresa israelí, Navitas Petroleum, para fines de este año. De hecho, están haciendo una consulta a la población malvinense para legitimar este avance de la extracción hidrocarburífera, sobre la cual vienen tratando de avanzar hace medio siglo, pero que en este momento supuestamente estarían bastante cerca de lograrlo. Eso dificultaría aún más, muy fuertemente, la recuperación de la soberanía de nuestro país sobre estos territorios en conflicto, porque estamos hablando de inversiones multimillonarias que podrían convertir a las Islas Malvinas en un polo energético exportador, lo cual, bueno, dificultaría aún más todavía la situación para la Argentina. Por eso es un tema sensible y delicado, entendemos. Ahí quizás lo nombraste al pasar, pero la cuestión bioceánica que tenemos desde Argentina también, digo, no es un eje central pensando justamente al Atlántico Sur como zona estratégica. Digo, nosotros acá en Argentina por ahí nos cuesta, como sociedad me refiero, incluso, bueno, en las distintas elecciones y campañas que hay para la parte electoral, casi nunca se aborda la cuestión de política exterior. eh, y siempre se habla de Malvinas porque es un tema sensible para nuestra sociedad. No obstante, digo, siempre se habla desde una mirada histórica, quizás, bueno, ahora de hecho, quizás nos estamos replanteando ciertos discursos por el gobierno que tenemos. eh, pero pensaba esto mismo, no lo vemos como si no estuviéramos en la mira de la disputa internacional. Parece que a veces lo vemos por afuera, como si las guerras y los puntos calientes están en otros lugares. Sin embargo, yo lo siento cada vez más cerca, justamente por esta posición estratégica, geoestratégica que tenemos en el Atlántico Sur. No sé cómo lo ven ustedes eso dentro de lo que es la disputa internacional, y considerando que, bien vos decías, vino Laura Richardson, se llevó más de lo que pensaba, porque creo que ni Laura ni la misma Laura Richardson se pensaba la entrega que tenía preparada Milei. Digo, siendo el escenario de lo que ellos, los estadounidenses, han llamado siempre con su doctrina Monroe el Patriota Cero. eh, Digo, quizás estoy haciendo futurología o no, pero siento como que estamos cada vez más cerca ante la posibilidad de cierta escalada. No me refiero a una escalada bélica en sí, más allá, además de que tenemos sí, las bases ahí de la OTAN. eh, pero en cierta medida nos estamos poniendo estamos en la mira, no nos estamos poniendo, estamos en la mira, y como nos estamos poniendo, nos estamos entregando. Bueno, la pregunta era en realidad más que nada relacionado a esta importancia geoestratégica que tiene el Atlántico Sur en esta disputa internacional que hay entre un Estados Unidos decadente, que se pone cada vez más bestial también, la situación que estamos pasando a nivel regional y, bueno, el avance de la multipolaridad.
Sí, 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 nosotros lo leemos en esos términos. Coincido con lo que decís, Mica. Yo creo que cuando uno le presta atención a esta serie de eventos recientes y anuncios recientes en torno a este sistema geoestratégico al que hacía referencia, uno puede ver que tiene una relevancia estratégica muy importante, podríamos decir de primer orden, y si no es de primer orden, está ahí cerca, porque estamos hablando desde Malvinas, los británicos controlan los pasos bioceánicos, los 3 pasos bioceánicos, y considerando que el grueso del comercio mundial es por vía marítima, antes de la pandemia se hacían estimaciones que el 90% era por vía marítima, y ante las dificultades que implica el cambio climático y una serie, y bueno, lo que implica la escalada bélica mundial para un paso como el de Panamá, bueno, el paso bioceánico por el sur, a través del Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle, el Mar de Oces, o lo que los británicos llaman el pasaje de Drake, toma relevancia y va a tomar creciente relevancia también por las dificultades operativas, logísticas del Canal de Panamá. Y también estamos hablando de que hay una riqueza en bienes naturales muy importante en el Atlántico Sur. De hecho, hasta los años 70, Malvinas era una colonia británica, pero tenía una economía muy precaria. De hecho, fue gracias al desembarco argentino de las empresas estatales argentinas como Líneas Aéreas del Estado, Gas del Estado, YPF, que empezaron a tener cierto nivel de bienestar del que antes no tenían. Antes se calefaccionaban con pan de turba, no tenían gas natural, no tenían conexiones logísticas aéreas, todo eso lo tuvieron gracias a ese desembarco posterior a los acuerdos de comunicaciones de 1970. Y entonces es un poco en ese marco, al marco del avance argentino, por aquellos años en las negociaciones diplomáticas, y también al desplome de los precios de la lana, que un poco el Reino Unido pergeña un plan de modernización socioeconómica para las islas, como plantean ciertos colegas, para pasar de la lana a la pesca y de la pesca al petróleo. Y estamos hablando de que posterior a la guerra del Atlántico Sur del 82, los británicos logran desplegar sus objetivos estratégicos, ya tenían planteados previamente, de construir, emplazar ahí una fortaleza militar para garantizar sus negocios presentes y futuros en aquel entonces, para tener un emplazamiento estratégico en el marco de la disputa bipolar de aquel entonces, de Estados Unidos y Reino Unido contra la Unión Soviética, que venía creciendo en su poderío y su presencia naval en el Atlántico Sur, más desde el lado africano, y empiezan a llevar adelante la ampliación unilateral que ellos se arrogan de dominio, de control sobre espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas, y a llevar adelante un sistema de licencias pesqueras que lo lleva desde ese momento hasta hoy, a tener uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Se estima, la última estimación que pude relevar lo sitúa como en quinto lugar, porque estamos hablando de un territorio que tiene 3.600 personas nada más, y tiene un nivel de ingresos fundamentalmente por regalías pesqueras. El 60% de su PBI corresponde a los productos pesqueros, que hace que tengan una riqueza muy importante. Y si a eso le sumamos esta perspectiva de que puedan efectivizar la explotación hidrocarburífera, fundamentalmente petróleo, porque también hay algo de gas, pero se podría usar, se estima, más que nada para autoconsumo, pero los recursos petrolíferos que se conocen desde los años 70, que se empiezan a estimar después de la crisis del petróleo de los años 70 y que todavía no han podido extraer, pero que esta petrolera israelí, Navitas, que está articulada con una petrolera británica que se llama Rockhopper, que es la que más licencias tiene en las aguas circundantes a Malvinas, si logran llevar adelante eso, podrían tener un nivel de ingresos todavía mucho más importante. Y a eso se le suma los nódulos polimetálicos, las riquezas mineras metalíferas que habría en los fondos oceánicos, en el lecho marino, que podrían ser clave en un mundo que está en una transición aceleradísima hacia fuentes energéticas limpias, como se denomina en la agenda global, y que eso ha disparado muy fuertemente la disputa por los minerales críticos.
Entonces, en todo ese marco, el Atlántico Sur tiene mucha importancia y también la Antártida. Si uno lo piensa en forma articulada, no compartimentada, porque desde Malvinas los británicos es que logran tener una puerta de entrada hacia la Antártida, perdón, en tanto su complejo de bases militares y su control logístico le implica ventajas geopolíticas para el acceso, abastecimiento y reabastecimiento de sus campañas y sus emplazamientos estratégicos, logísticos y científicos en la Antártida. Y estamos hablando de que la Antártida está estimada como reservorio de 3/4 del agua dulce del mundo en forma de hielo y además también de reservorio de importantes recursos naturales energéticos, fundamentalmente mineros, pero también en términos hidrocarburíferos, que fue lo que se puso arriba de la mesa una vez más con ese anuncio que se hizo con bombos y platillos del hallazgo petrolero del siglo que habría hecho Rusia, lo cual estuvo muy manoseado en términos geopolíticos, pero se hablaba de que Rusia habría encontrado reservas, y eso es totalmente erróneo, no se puede hablar de reservas, pero así se instaló en la agenda pública internacional, del orden del doble de las reservas de Arabia Saudita, la principal potencia petrolera a nivel mundial, o de 30 veces, por ejemplo, Vaca Muerta. Entonces, yo creo que ahí hay algunos mojones como para ver la dimensión estratégica que está teniendo toda esta región, y más aún en un mundo que está en plena transición y que la disputa geopolítica por el reordenamiento mundial viene cada vez más acelerada, y eso va de la mano con una agudización de las contradicciones y los conflictos político-estratégicos, y que incluso ha dado lugar a esta suerte de guerra mundial híbrida en la que estamos metidos, como venimos laburando con colegas y equipos, y que eso, bueno, yo creo que se expresa claramente en esta región de la que estamos hablando. Hay un tema que es interesante tener en cuenta. La consulta popular, la consulta que se hace a los habitantes de la isla genera una controversia aparte, que es el hecho de reconocer como habitantes autóctonos a quienes pertenecen a una tradición de habitantes puestos en detrimento de la población que existía en Malvinas en el siglo XIX. Este tipo de convalidaciones por parte de la empresa petrolera y del gobierno británico sería un ladrillo más, un escalón más en esta avanzada de saqueo y depredación contra nuestra soberanía. ¿Cómo lo percibís vos esto? Sí, coincido con lo que decís, Oscar. De hecho, si no me equivoco con los años, en 2008 los británicos llevan adelante un referéndum, perdón, en 2008 se define la constitución de las islas, tratan de empezar a dotarla de instrumentos jurídicos, legales, para que se vea como que no es una colonia, para que se vea como que es algo distinto. De hecho, ellos lo conceptualizan como un territorio británico de ultramar, pero que tendría ciertos aspectos de gobernanza en forma independiente, pero estamos hablando básicamente de las cuestiones más locales, domésticas, el cobro de impuestos, pero la política exterior, la política de defensa, todas las cuestiones estratégicas están manejadas desde Londres. Y luego de ese intento de dotar a las islas con esos instrumentos jurídicos, se llevó adelante en 2013, si no me equivoco, el referéndum para que elijan si continuaban siendo parte del Reino Unido, y obviamente el 99% votó que de esas 3.600 personas, o 3.200 serían en aquel entonces, votó afirmativamente, pero porque estamos hablando de una población trasplantada, no es una población originaria, nativa de las islas, sino que el Reino Unido, cuando las usurpa en 1833, desplaza a toda la población que estaba asentada en aquel entonces, que venía desde los primeros campamentos, con la comandancia de Luis Bernet y bueno, las distintas delegaciones que el nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, desde la independencia para acá, había ido efectivizando como en términos de heredar la soberanía que tenía España desde mucho antes.
Entonces, yo creo que sí, que son formas en las que tratan de instrumentar, mostrarse como que hay una población que está eligiendo eso, pero ese es el punto conflictivo. No es una población originaria, autóctona, sino que fue trasplantada después de la usurpación desde todo ese sistema de conexiones marítimas, de colonias que tenía el Reino Unido a lo largo de todo el mundo. Y bueno, son formas en las que tratan de dotar de cierta legitimidad a esta usurpación que están haciendo efectiva en nuestras islas. Yo creo que se puede leer de esa manera. María, no sé si querés redondear algo, Mica. Quizás voy a hacer una pregunta media obvia, eh, pero bueno, más que nada como para dejarlo dicho, por más que sea obvio. Eh, bueno, ahora sucedieron las elecciones en Reino Unido, que viene atravesando una crisis importantísima, a pesar de que no la muestran mucho, en donde, bueno, gana el Partido Laborista después de, creo que 14 años del Partido Conservador, y más allá de que nuestro gobierno, el de Javier Milei, esté entregado y la verdad que no tenga ningún tipo de política soberanista con respecto a Malvinas y el Atlántico Sur, como ya lo vimos, digo, todo lo que estuvimos nombrando hasta el momento, pero podría llegar a haber alguna posibilidad de cambio. Yo he leído respecto a este nuevo gobierno que enfrentan los laboristas, porque he visto algunos análisis que explican, bueno, es un poco más dialoguista, más diplomático, como si existiera la posibilidad, aunque sea, de sentarse a hablar, ni siquiera de negociar. ¿Eso es tan así? ¿Cómo lo ven? ¿O sigue siendo una política de Estado del Reino Unido sin importar? Digo, ¿entra las Malvinas, por ejemplo, en el Global Britain? Sí, yo pienso que el dominio, la usurpación de las islas y de estos territorios que estamos hablando en el Atlántico Sur y la Antártida obedece a una política de Estado de larga data y no van a aflojar en ese punto. Hasta donde yo recuerdo, el último líder importante británico que tenía una posición más amigable hacia Argentina era Jeremy Corbyn, cuando estaba al mando del Partido Laborista, pero en este último tiempo fue desplazado precisamente por este sector, el de Starmer, que es el primer ministro que fue electo recientemente, el 4 de julio, y hasta donde yo pude seguir el tema, dijeron que la política exterior y defensa no iba a ser revisada o iba a haber bastante continuidad en ese aspecto. Y bueno, cuando uno le presta atención, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar toda la cuestión del Brexit y lo que implicaba para la situación de Malvinas y para la posición argentina, y uno lo que ve es esa narrativa, ese eslogan, ese lema de Gran Bretaña Global o Global Britain como programa geoestratégico post-Brexit, se puede decir, una vez que efectivizaron, que en 2016 votaron la salida de la Unión Europea y que a fines de 2020 definieron finalmente los términos mediante el acuerdo de salida, lo cual ese acuerdo de salida dejó afuera a las Islas Malvinas y eso implicó a priori un golpe, implicó un cimbronazo, pero más allá de ese matiz, que igualmente lo pueden sortear mediante una serie de mecanismos, eh, porque eso implicaba golpes económicos concretos para la economía malvinense, pero cuando uno presta atención a la dimensión estratégica de cuál es el juego británico, ese programa geoestratégico post-Brexit, lo que implica, según la lectura que hago del tema, en base a esta investigación de hace varios años, tiene que ver con que lo que se plasma ahí es un giro nacionalista, territorialista y neocolonial británico. Si anteriormente la década de Tony Blair y de ese Reino Unido que se sumaba a la oleada de la globalización neoliberal era un programa más globalista y financierista, y eso es algo que es muy presente hoy en día, donde la disputa entre globalistas y nacionalistas está teniendo está siendo un ítem clave en la convulsionada agenda internacional que estamos viviendo.
yo creo que este proceso del Brexit y lo que se viene manifestando desde entonces implica un giro en ese sentido. De hecho, cuando Boris Johnson estuvo al frente, eso se vio muy claramente porque era una suerte de Trump británico y que, bueno, le tomaba mucho a esos modos y a la política que llevaba adelante Trump en términos de volver a las viejas bases del esplendor y del poderío industrial y militar de estas viejas potencias hegemónicas. Y yo creo que la proyección clave, que una de sus apuestas claves, es vigorizar su control sobre lo que ellos consideran sus esferas de influencia. Y eso comprende a sus territorios británicos de ultramar, según la denominación que ellos hacen, como por ejemplo las Malvinas, las Georgias y Sandwich, y el territorio antártico británico. Son 3 territorios británicos de ultramar, según la conceptualización que ellos hacen, y también el dominio, la proyección sobre el Commonwealth, la mancomunidad de naciones, que es como los vestigios del viejo imperio británico de ultramar, y estamos hablando de toda una urdimbre institucional compleja, pero que en última instancia comprende a 52 naciones que siguen teniendo como jefe espiritual de la nación al rey Carlos, en este caso, antes era la reina Isabel II, y que están en esta organización supranacional que es el Commonwealth, donde los británicos tratan de llevar adelante políticas para que esos territorios, esos mercados, sean el puntal donde ellos puedan desplegar el poderío, el potencial de sus complejos industriales, científico-tecnológicos, militares, exportadores, para, como ellos dicen, seguir siendo un jugador global ante este convulsionado siglo XXI o la transición en la que estamos metidos. El grueso de los análisis se suele centrar en lo que ellos denominan el Indo-Pacífico, considerando que en Asia-Indo-Pacífico está emergiendo ya hace algunas décadas, pero cada vez se hace más manifiesto el nuevo polo dinámico de acumulación y de donde nacen todos los nuevos polos de poder emergentes. El más claro es China, pero la India también, y también los grandes poderes regionales que hay en la zona. Sin embargo, los británicos le prestan mucha atención a esta red de conexiones marítimas que viene de las colonias que han dejado implantadas en todo el mundo. Entonces yo creo que más allá de la elección de Starmer, es una política de Estado que trasciende a los gobiernos y ellos van a hacer todo lo posible para fortalecer y consolidar su dominio, su poderío sobre estas zonas. De hecho, el que fue el canciller cuando estaba Sunak, David Cameron, que curiosamente fue el primer ministro cuando se dio el referéndum del Brexit en 2016, vino en marzo, si no me equivoco, a las Malvinas, en el primer viaje en más de una década de un alto representante del gobierno británico a las islas, y manifestó que las islas iban a seguir siendo británicas probablemente para siempre. Y lo que triunfó ahora el 4 de julio no es un gobierno, una coalición rupturista muy distinto a lo que venía, según entiendo yo, así que yo no creo que se puedan esperar cambios importantes de aquel lado. Más bien, yo entiendo, la responsabilidad la tenemos desde el lado argentino y nuestro americano, de con qué políticas, con qué acciones vamos a hacer frente a esta avanzada de la OTAN muy fuerte que se está viviendo en toda esta región. Y en ese sentido hay políticas que son destacables y que yo creo que marcan una buena orientación, pero que requieren mucha más profundización, como por ejemplo si hablamos de petróleo, desde los años 2011 y en el último gobierno los últimos años del último gobierno de Cristina Fernández, entre 2011 y 2015, se implementaron una serie de leyes, medidas, regulaciones para sancionar, multar y aplicarles prohibiciones a las empresas que llevan adelante exploración y actividades hidrocarburíferas en nuestras aguas sin permisos del lado argentino, es decir, con licencias que para nosotros son ilegales e ilegítimas del gobierno isleño, el gobierno de ocupación isleño. Y en el último gobierno, el gobierno del Frente de Todos, entre el 19 y el 23, se multaron a una serie de empresas, como por ejemplo Navitas, esta petrolera israelí.
Sin embargo, bueno, eso marca una dirección que es atendible, que es buena, porque de hecho cuando uno le presta atención a las formas de recuperar en la perspectiva de acá al futuro, las formas posibles para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, la dimensión diplomática es una, pero la diplomacia sin músculo, en términos de capacidades, de despliegue, de control, de supervisión, con capacidades militares, científico-tecnológicas, institucionales, materiales, no, no es nada la diplomacia sin eso. Y entonces yo creo que aumentar los costos de ocupación de los británicos en el Atlántico Sur es una de las dimensiones clave. Pero bueno, estamos hablando de acciones que tendría que llevar adelante un gobierno de un signo muy distinto al actual, que no tiene esto entre sus metas. Bueno, Juli, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo nuevamente por tu tiempo, por tu aporte para PIA Global, más que invitado siempre a aportarnos ahí al portal. Nuevamente te damos las gracias y bueno, espero que seguramente nos vamos a ver pronto nuevamente. Un abrazo, Muchas muchas gracias a gracias. ustedes. Estamos en contacto. Muchísimas Adiós. gracias por la participación. Gracias, Oscar.